buenas tardes a todos los que habéis venido a la segunda sesión en el Matadero del seminario Nietzsche Complutense o para la investigación y difusión del pensamiento nietzscheano, que comenzamos en el pasado mes de septiembre. Y este es el segundo mes que tenemos la suerte de que nos acoja la Casa del Lector. En la segunda sesión del Matadero, del estudio en seminario del texto de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, que teníamos para hoy los capítulos, las secciones 22 y 23, van a tener la gentileza de hacer el análisis de las mismas Jordi Massó Castilla y Carlos Agüero Iglesia. Jordi Massó es licenciado en Teoría de la Literatura por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Humanidades y Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, ha sido investigador de apoyo de la Comunidad de Madrid en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense y pertenece al grupo de investigación La Europa de la Escritura. Su campo de investigación básicamente es la estética contemporánea, que ha estudiado en varios artículos y colaboraciones. También ha traducido obras de filósofos franceses como Jacques Derrida o Jean-Luc Nancy, y ha preparado la monografía Videoarte para la editorial Nerea. Acaba de aparecer en traducción de Jordi Massó junto con Cristina Rodríguez la partición de las voces de Jean-Luc Nancy en la editorial Abarigani. Por su parte, Carlos Agüero es licenciado en Filosofía y máster en Estudios Avanzados de Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, investigador contratado en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante los años 2011 y 2012. Sus líneas de investigación se centran en los estudios sobre la memoria y la historia. Entonces, cuando queráis, tenéis la palabra. Pues voy a comenzar yo y bueno, quiero agradecer a Mariano, por supuesto, y como cabeza visible del Seminario de Estudios Nietzscheanos, Fernando Rampérez también por el mismo motivo y por la ayuda que me ha prestado para este texto, y luego a Óscar Quejido por la paciencia que ha tenido estos días porque hay una pequeña demora en la entrega del texto. Y sin más, aunque supongo el texto os llegó hace unos días, pero contando con que probablemente no todos lo hayan podido leer, pues en lugar de hacer una presentación, lo voy a leer el texto en una palabra. Yo comienzo con una cita del nacimiento de la tragedia que dice lo siguiente: el griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia. Para poder vivir tuvo que colocar delante de él la resplandeciente criatura onírica de los olímpicos. Para poder vivir tuvieron los griegos que crear por una necesidad hondísima estos dioses. Con estas palabras explica Nietzsche una de las creaciones más fascinantes que jamás haya producido la fantasía humana y uno de los pilares de la cultura occidental, el mundo mítico griego. Según esto, fue la incapacidad del hombre para enfrentarse con la desmesura de la vida, con su dolor y gozo igualmente insoportables, lo que lo llevó a buscar un tamiz que lo protegiese del contacto directo de la fuente de ambos. Dotado como estaba de un poderoso instinto artístico, en el que se aunaban lo apolíneo y lo dionisíaco, aquel ser, preso de la angustia existencial, forjó una galería de dioses, héroes, bestias y monstruos a los que dio vida en relatos de lo más bello que se recuerda. Pero su valor estético era, hay que insistir en ello, secundario respecto a su capacidad para actuar de lenitivo ante esa gran verdad que el Sileno reveló al rey Midas y que Nietzsche se encarga de recordarnos, que para todo aquel que nace tal vez lo mejor sea abandonar este mundo cuanto antes. El recurso al mito trágico es uno de los rasgos, según Nietzsche, de aquella Grecia con la que acaban Eurípide y Sócrates. Culpables del ocaso de la tragedia y del pensamiento filosófico, también lo son de que el elemento mítico que había servido de escudo para los padecimientos humanos se sometiese él también a la criba del nuevo espíritu científico negador de la vida que ambos autores, que de comadronas tenían algo, como sabemos, habían contribuido a dar a luz. ¿Acaso el hombre ya no necesitaba de aquellas criaturas?
¿Los nuevos tiempos podían prescindir de su ayuda para templar la intensidad de las pasiones? Ni mucho menos. Ocurría simplemente que nada podía escapar del nuevo anhelo cientificista, ni siquiera el mito, que tras pasar por las manos de la recién nacida cultura socrática, fue completamente transformado. Antes de ver el resultado, recordemos brevemente los rasgos que posee el mito trágico griego, según lo caracteriza Nietzsche. Primero, la nota más evidente, según lo que acabo de exponer, es que el mito es una ficción que sabe que lo es. Referirse a él en términos de verdad o falsedad desde un referente externo es improcedente. Los mitos son, ante todo, creaciones artísticas, no científicas. Segundo rasgo, la tragedia, junto a los, cito, ritos secretos de las festividades dramáticas de los misterios, son los dos ámbitos de los que se apodera la verdad dionisíaca para poder simbolizar sus conocimientos. En otro pasaje, Nietzsche presenta al mito como la solución que encuentra el espíritu de la música por encontrar una revelación figurativa. O lo que es lo mismo, es una figuración, el mito, de potencias universales, como podría ser una de estas potencias, la voluntad schopenhaueriana. Tercer rasgo. Según el punto anterior, a través del mito encuentra su forma una fuerza universal de carácter artístico. Dicho impulso carece de modelos para sus creaciones, esto es, se mantiene al margen de la cuestión de la mímesis. Cita Nietzsche. De una manera sacrílega, aquel ditirambo nuevo hizo de la música una copia imitativa de la apariencia, por ejemplo, de una batalla, de una tempestad marina, y con ello la despojó totalmente de su fuerza creadora de mitos. Y por fin, el último rasgo, el cuarto, los mitos formaban parte de la identidad del pueblo griego. Cuando el espíritu de la ciencia acabe con ellos, habrá puesto con ello el punto y final al mundo clásico y a su cultura artística. He sabido que el ideal, ya termino con los rasgos, he sabido que el ideal encarnado por Sócrates acabó imponiéndose y con él la libertad de un pueblo que expresaba su capacidad artística, y con él, al desaparecer este ideal, el ideal que encarnaba Sócrates al imponerse, fue cercenada la libertad que expresaba su capacidad artística al crear mitos. Como cabía esperar, el arte que surge del nuevo dominio de la ciencia representa una negación de todo cuanto encarnaba el mito. Poco queda ya de aquella creación espontánea, libre de modelos, que repetir indefinidamente, gracias a la cual a esta creación libre, el pueblo griego reconocía de dónde venía y, más importante aún, quién era. En adelante, y de acuerdo con el nuevo ideal científico dominante, a toda creación artística se le exige que se someta a reglas para ser posteriormente juzgada. Normas como contenidas en las conocidas poéticas, sin ir más lejos, la de Aristóteles, y que Nietzsche tiene muy presente en el nacimiento de la tragedia. Así pues, el artista deja su sitio al imitador, que ofrece sus productos a un público, el público erudito del que habla Nietzsche, que ocupa el lugar que antes ocupaba el oyente estético. Y si el mito permitía al hombre dotarse de un consuelo metafísico que le hiciese más llevadera su existencia, como he dicho hace un momento, lo que lejos está de equivaler a dejarse llevar por un ideal ascético como el que guiaba a Schopenhauer, pues debía incluso llegar a gozar con ella, con la vida, pese a sus sinsabores, el arte no trágico, al carecer de contacto con el mito, perdía así relación con lo que intensificaba la vida. En su lugar, la finalidad que la cultura científica le exige a toda creación artística será siempre moral, en adelante. Por ejemplo, la final de la catarsis. Y ya sabemos lo que quiere decir moral para Nietzsche. Ahora bien, así como para los griegos ya no puede haber salvación, para nosotros, coetáneos de Nietzsche, sí que puede haberla. Es preciso para ello que renazca la tragedia y, para lo que nos ocupa, que se recupere el mito. El renacimiento del mito alemán, así es como se denomina la operación que esboza Nietzsche en las páginas finales de su obra, del nacimiento de la tragedia, y que pasa, como primera acción, por recuperar al mito de las garras de la historia, que se lo había apoderado. Pues, cita Nietzsche, pues es destino de todo mito irse deslizando, y es una cita realmente la más importante de todas las que voy a usar de Nietzsche, y la vuelvo a repetir por eso. Pues es destino de todo mito irse deslizando a rastras poco a poco en la estrechez de una presunta realidad histórica y ser tratado por un tiempo posterior cualquiera como un hecho ocurrido una vez con pretensiones históricas. Fin de la cita. Recordemos una vez más que inicialmente el mito carece de la pretensión de pasar por un relato verídico de hechos reales. Lo narrado por él pertenece al dominio de la ficción,
y en vano se buscará una correspondencia con un referente exterior. En definitiva, el mito es una fábula a la que, sin embargo, el transcurso del tiempo obliga a vestirse con los indumentos de la historia. Y Nietzsche no parece dejar a ningún mito a salvo de este proceso por el que acaba por convertirse en una especie de representación de un acontecimiento que alguna vez tuvo lugar. Mito e historia están, pues, condenados a enfrentarse, y el primero lleva siempre las de perder hasta acabar siendo transformado en la segunda, en historia. Esto sucederá mientras se siga manteniendo que la única relación posible entre ambos es la que acabamos de describir. Eso es, precisamente, lo que a priori parece cuestionar Nietzsche en aquellos textos en los que defiende un nuevo tipo de historia desvinculada del espíritu científico dominante en su época. Me refiero, claro está, además del nacimiento de la tragedia, a la genealogía de la moral y sobre todo a la segunda intempestiva. En esta última, que también se conoce como Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, el filósofo afirma, vuelvo a citar, la historia, pensada como ciencia pura y convertida en soberana, sería para la humanidad una especie de conclusión de la vida, un ajuste final de cuentas. Solo si la educación histórica va acompañada de una poderosa y nueva corriente vital, de una cultura en devenir, por ejemplo, cuando es dominada y guiada por una fuerza superior, y entonces no domina y guía únicamente ella misma, es algo saludable y prometedora de futuro. Acaba aquí la cita de Nietzsche. Tal energía bien podría ser la del mito, con su fuerza ancestral y magnífica, en palabras de Nietzsche. Sin embargo, este elemento mítico, la fábula o ficción, está prácticamente ausente de la segunda intempestiva. Causa extrañeza que una de las claves de ese renacimiento de la tragedia que antes mencionaba, la recuperación del mito trágico, no tenga ningún protagonismo en este otro texto nietzscheano de 1874, es decir, 3 años después de cuando Nietzsche escribía en El nacimiento de la tragedia que había que recuperar al mito como una de las tareas más acuciantes que tenía que emprender el pueblo alemán. Una primera explicación, demasiado evidente para resultar satisfactoria, recordaría que de la necesidad de forjar una nueva mitología hablaron y mucho los románticos alemanes desde finales del siglo XVIII. Así, en el programa de sistema más antiguo del idealismo alemán, este manifiesto que Schelling, Hölderlin y Hegel redactan en 1795, se lee: en tanto no hagamos estéticas, esto es, mitológicas, las ideas no tendrán interés alguno para el pueblo y a la inversa. En tanto la mitología no sea razonable, deberá el filósofo avergonzarse de ella. Fin de este fragmento de este texto programático del idealismo alemán. Si de lo que se trataba era, pues, de permitir que las ideas se manifestasen, esto es, que el orden inteligible tuviese un reflejo en el material, nada parecía mejor a este propósito que el símbolo, esa cosa que no es la cosa, como la definió Goethe. Y de entre todos los símbolos, el mito se antojaba el más logrado, sobre todo para una cultura, la romántica, que había encontrado en el mundo griego un modelo fascinante para su creación. Por otro lado, lejos de considerar a los mitos como simples productos de la fantasía, los románticos afirmaron que en ellos se encerraba un componente de verdad. Auguste Schlegel llegó incluso a hablar de su realidad ideal. Esto es, decía él, son reales para el espíritu, aunque no puedan ser comprobados en la experiencia sensible. Obviamente no es que estos autores negasen que la naturaleza de los mitos fuese artística y humana. No negaban que fuesen ficciones creadas por algunos de los escritores más grandiosos que jamás haya habido, como Homero. Más bien lo que defendían era simplemente que gracias a ellos se había logrado dar una expresión sensible y bella, el término bella denota el peso de la estética kantiana, a ideas de lo absoluto. Ahí residía su valor como documentos poseedores de verdad y su proximidad a la historia, lo cual, sea dicho de paso, ya había sido subrayado mucho tiempo antes por Aristóteles. Esta proximidad entre la literatura, la poesía y la historia. La recuperación del mito trágico a cargo de Nietzsche tenía, pues, un precedente en la consigna de la nueva mitología romántica. Como bien apuntan Philippe Lacoue-Labarre y Jean-Luc Nancy, la esencia, y cito, la esencia de la lengua griega original, del mitos, es la de ser, como la lengua alemana, capaz de simbolización y por ello capaz de la producción y transformación de mitos conductores para un pueblo definido él mismo lingüísticamente. La identificación debe entonces pasar por la construcción de un mito y no por un simple retorno a los antiguos. De Schelling a Nietzsche, los ejemplos de tentativas de este género no faltan, ya que acaba la cita de Lacoue-Labarre y de Nancy.
Nietzsche, como se ha comentado, tras haberse lamentado por la desaparición del mito trágico griego, cierra el nacimiento de la tragedia con una defensa del nuevo mito alemán que para él estaba siendo acuñado en aquel momento por la obra de Richard Wagner. No se trataba únicamente de volver la mirada al pasado para recuperar aquello que había caído en el olvido, sino también y sobre todo de tomar aquel tiempo remoto como modelo del impulso creativo necesario para el presente. Y esto resulta igual de válido en el caso de los poetas románticos y los filósofos idealistas que en el del propio Nietzsche. Segunda parte. El mito es, por tanto, un elemento del romanticismo al que Nietzsche no pudo o no quiso renunciar, al menos en su primera obra publicada. Posteriormente, conforme se vaya agudizando su distanciamiento y su posición al romanticismo, la presencia de lo mítico irá remitiendo. No obstante, esta explicación nos sigue sin resultar satisfactoria. Ha de haber algún otro motivo para la desaparición del mito trágico del vocabulario nietzscheano. La respuesta, creemos, podría hallarse en la segunda de las obras antes mencionadas, en las que Nietzsche aborda su concepción de la historia, la segunda intempestiva. Allí las menciones al mito son extraordinariamente modestas en comparación con las que pueblan su primer trabajo. Veámoslas con detenimiento. Vamos con la primera. Como es sabido, en este texto, en la segunda intempestiva, Nietzsche arremete contra la cultura histórica de su tiempo. El conocimiento del pasado ha devenido en un exceso cientificista que ha perdido todo contacto con la vida. El siglo XIX, en el que el peso de lo histórico se deja sentir como nunca antes, padece la llama así Nietzsche, una ardiente fiebre histórica que ha paralizado el impulso vital que debería animar la historia. Frente a esto, los griegos fueron muy conscientes de que debían evitar pretender conocer cuanto ha ocurrido y presentarlo con objetividad, el que parece ser el gran propósito de la nueva historiografía del siglo XIX. Lo que el hombre necesita para vivir es siempre una combinación, dice Nietzsche, de recuerdo y de olvido, de historia y de ahistoria. Pero es indudable que la historia le pertenece al ser vivo, le pertenece, dice Nietzsche, como alguien que necesita actuar y esforzarse, como alguien que necesita conservar y venerar, y finalmente como alguien que sufre y necesita liberarse. De aquí surgen las tres famosas maneras de abordar la historia que describe Nietzsche: la monumental, la anticuaria y la crítica. La primera de estas formas, que es en la que me voy a centrar, ofrece ejemplos de nobleza humana y enseña que, puesto que sucedieron una vez, podrían repetirse en el futuro. No hay, pues, que resignarse ante la pobreza espiritual del presente. Mientras haya modelos en los que fijarse para poder superarse uno mismo, nada se habrá perdido. Con todo, esta imitación del pasado no puede aspirar a una, como la llama Nietzsche, veracidad icónica, esto es, a trasladar con fidelidad al presente lo otrora sucedido. Vuelvo a citar a Nietzsche, un poquito más extensa la frase. Mientras el alma de la historiografía resida en las grandes iniciativas que un hombre poderoso pueda extraer de ella, mientras el pasado tenga que ser descrito como algo digno de ser imitado, como imitable y posible por segunda vez, corre ciertamente el peligro de ser torcido un poco, de ser embellecido y así aproximado a la libre invención. Incluso hay tiempos que no son capaces de distinguir entre un pasado monumental y una ficción mítica. Esto lo voy a repetir. Hay tiempos que son incapaces de distinguir entre un pasado monumental, una forma histórica monumental, y una ficción mítica, porque de un modo u otro pueden ser deducidos los mismos impulsos. Según esto, acabé la cita de Nietzsche, la historia que se sirve del pasado como de una galería de ejemplos a repetir, no siempre es capaz de delimitar dónde acaba lo ficticio y dónde comienza lo verídico, qué es mentira y qué es verdad. Ya vimos cómo estaba en la naturaleza del mito, según la describe Nietzsche, acabar por convertirse en un hecho con pretensiones históricas. Esa es la cita que decía antes, que era muy importante. Y es que tanto uno, el mito, como el otro, el hecho acontecido, escapan al deseo de verdad y de objetividad que tradicionalmente se asocia a toda investigación histórica. La lógica a la que ambos se insertan es, sin embargo, bien distinta, pues admite que en el relato acerca del pasado puede tener cabida la libre invención, el mito. Aquí acaba la primera mención relativamente extensa, en la segunda intempestiva, al mito. La segunda mención es la siguiente. En un pasaje de la segunda intempestiva vuelve a surgir la cuestión del mito. Nietzsche toma uno de los elementos más significativos del carácter histórico, como es el de su voluntad de objetividad, la que le permite juzgar rectamente acerca de las cuestiones que derive. Sin embargo, pese a que el historiador presuma de ser justo en grado máximo porque la distancia le ha permitido una mirada sobre el pasado
menos subjetiva, Nietzsche alerta de lo que semejante punto de vista da por supuesto. Y ahora me van a perdonar porque la cita es relativamente extensa y bueno, pues cojamos un poco de aire. Dice Nietzsche: ¿no se introduce ya una cierta ilusión, incluso en la interpretación más elevada del término objetividad? Suele entenderse generalmente esta palabra, objetividad, como un estado en el que el historiador contempla un acontecimiento en todos sus motivos y consecuencias con una pureza tal que no ha de ejercer ningún efecto sobre su subjetividad. Nos referimos a ese fenómeno estético, a ese desligamiento liberador de uno mismo y de los intereses personales en el que el pintor, fijaos la comparación con lo sublime kantiano, ese fenómeno estético, ese desligamiento liberador de uno mismo y de los intereses personales en el que el pintor, en medio de un paisaje tormentoso bajo rayos y truenos o sobre un mar embravecido, contempla allí la imagen que tiene en su interior, es decir, sumergiéndose completamente en las cosas. Sin embargo, es mera superstición creer que la imagen que las cosas muestran en un hombre inmerso en tal estado reproduciría fielmente la esencia empírica de las cosas. ¿O es que las cosas en ese momento, por medio de la actividad intrínseca, por así decirlo, se copian, se reproducen y se retratan fotográficamente ellas mismas como sobre un passivum puro? Esto sería, dice Nietzsche, mitología, incluso mala mitología. Además, se olvida que justo ese momento es el momento creativo más poderoso y espontáneo en el interior del artista, un momento de composición de índole superior cuyo resultado será acaso un cuadro artísticamente verdadero o no históricamente verdadero. Y aquí acaba la cita de Nietzsche. La comparación que establece Nietzsche aquí entre el historiador y el artista romántico por excelencia, el que se sitúa ante fenómenos sublimes como los descritos, no podía ser más significativa. Cuando ambos se sitúan ante el objeto de su contemplación, el historiador y el artista, su propósito no es el de reproducir esa realidad ante la que se sitúan fielmente. Por un lado, y como acabamos de ver, lo histórico y lo ficticio tienden a confundirse, lo que anula esa búsqueda de la reproducción fiel de la esencia empírica de las cosas, esto es, la sustancia que tanto fustigó Nietzsche. Por otro lado, la actividad creativa del artista y del historiador a lo que debe aspirar no es a un grado máximo de verdad histórica, sino a alcanzar la verdad artística. En realidad, lo uno no puede darse sin lo otro. La historia que rechace el componente de fábula que tienen sus productos estará fatalmente ligada a ese conocimiento frío, pretendidamente aséptico y objetivo, que solo genera, en el mejor de los casos, mala mitología, como dice Nietzsche. Frente a esto, él recuerda que no hay historia que no sea resultado de un proceso mimético que parte de la realidad de los hechos, pero que tras pasar por la mirada del artista es ya un producto de la perspectiva de éste. En resumen, lo que está en juego es el mismo doble proceso mimético que recogía el nacimiento de la tragedia. La cultura científica, socrática, dependía para su perpetuación de la reproducción de pautas, de normas, de estilos. Los modelos debían repetirse sin introducir modificación alguna para que el público al que iba destinado este arte mortecino, el del crítico erudito, acumulador de datos, que en último término nada le decían de la vida, no sufriese sobresaltos. Nada podía quedar al albur de lo imprevisto, ni las formas que debían adoptar las creaciones, ni los efectos que debían alcanzarse con ellas. Todo estaba prescrito y codificado hasta el extremo, todo estaba muerto de antemano. Esto mismo le sucedía a la historia cuando se intentaba reducir a una mímesis pasiva, porque para Nietzsche, y en este asunto no podemos sino dar la razón a la Coulabart, tanto el arte como la historia es un asunto de mímesis. Y cito a la Coulabart: la mímesis histórica, tal y como la concibe Nietzsche, no consiste en repetir a los griegos, sino en encontrar lo análogo de aquello que fue su posibilidad, una disposición, una fuerza, una potencia, la capacidad de salirse del presente, de romper con el pasado, de vivir y de asumir la exigencia de lo todavía no llegado. Esta mímesis no admite ningún modelo constituido, pues es ella quien construye sus modelos. Es una mímesis creadora, es una poética, el propio gran arte. Y acaba aquí la cita de la Coulabart. Es, continuamos nosotros, una mímesis fabuladora, ficticia, mítica. Ahora resulta más clara la referencia final del nacimiento de la tragedia al nuevo mito alemán y su relación con el mito trágico griego. Este actúa de referente para el primero,
el mito trágico griego, lo que no implica que deba ser copiado y trasplantado sin más a aquel presente indigente presa del espíritu científico y de unas artes domesticadas y dañinas para la vida. En la imitación de este modelo cabe su modificación, añadir nuevos elementos ficcionales que se unan a los que traía consigo. Si el pasado siempre acaba por convertirse en un mito, la historia que se hace cargo de él no puede entonces evitar convertirse ella misma en mitología. Ahora bien, la lectura que hace la Culabar de la segunda intempestiva no es del todo inocente. Su propósito no es otro que el de salvar a Nietzsche de lo que él denomina la mimeontología, esto es, una ontología basada en un mecanismo imitativo de una sustancia originaria que se manifiesta en una figura. Heidegger sería el pensador mimeontológico por excelencia, sobre todo en los años del rectorado, cuando, buscando la esencia del pueblo alemán, la halló en la figura del Führer. No obstante, no deja de ser significativo que a Heidegger tampoco se le pasase el carácter artístico que Nietzsche había conferido a la historia. Así, en el curso que en el año 1938 Heidegger dedica al comentario de la segunda intempestiva, señala, en mi opinión con acierto, y cito, que la esencia de la objetividad, en su aceptación más elevada, implica incluso cierta ilusión. La objetividad más elevada es la objetividad artística y se encuentra de esta manera en relación con la obra de arte. Pero esta relación es interpretada estéticamente y esto en el sentido de intuición desinteresada. Fin de la cita y comienza la última parte de la exposición. Sin embargo, no ha sido el carácter imitativo y artístico de la historia, ni tampoco su vínculo con el mito, lo que ha gozado de mayor aceptación en esta recepción del concepto del mito en Nietzsche. Habitualmente las consideraciones que sobre el particular se encuentran en el nacimiento de la tragedia no son puestas en conexión con la segunda intempestiva, y esta, a su vez, se limita a ser el antecedente de la, entre comillas, verdadera empresa y la gran empresa histórica de Nietzsche, su genealogía. Sin duda tiene razón Germán Cano en descubrir en esta, en la genealogía, una historia congelada, espacial, caleidoscópica, con paisajes sin origen, discontinuidades enigmáticas de fragmentos históricos ajenos a toda síntesis totalizadora. Aquí acaba la cita de Germán Cano. Todo ello forma parte de la genealogía nietzscheana, al igual que un declarado rechazo a convertirla en una indagación acerca de los orígenes. Lo que normalmente suele pasarse por alto, y creo que también le ocurre a Germán Cano, es el suelo mítico sobre el que se asienta aquella propuesta. El ejemplo más claro de esta lectura, que despoja a la genealogía de su conexión con la fábula, o sea, con la literatura, es la que lleva a cabo Foucault en sus abundantes textos sobre Nietzsche. En ellos no queda rastro del trasfondo mítico de la historia en su triple utilidad para la vida. Y cita Foucault: la historia, genealógicamente dirigida, no tiene por finalidad la de encontrar las raíces de nuestra identidad, sino la de empeñarse en disiparla. No busca reconstruir el centro único de donde procedemos, esa primera patria a la que los metafísicos nos prometen que nos harán volver. Lo que busca es hacer aparecer todas las discontinuidades que nos atraviesan. Y fin de la cita de Foucault. Bien es cierto que no cabe achacar a Foucault lo que indudablemente es responsabilidad del propio Nietzsche. El mito trágico, que tanto añoraba en sus primeros textos, va desapareciendo de manera paulatina de su obra. Y en esa nueva manera de hacer historia que encontramos en la genealogía de la moral, no hay referencias a lo mítico. ¿Quiere esto decir que su ataque al espíritu científico que domina en las investigaciones históricas haya desaparecido, se haya suavizado? Ni mucho menos. Más bien, lo que ha habido ha sido un cambio de estrategia. El énfasis ya no recae en la imitación del modelo griego, esa mímesis activa, que hay que insistir en esa idea de mímesis activa frente a una pasiva. El énfasis no cae en esta imitación del modelo griego, pero tampoco en el componente ficcional inherente a este tipo de trabajos, pues al estudiar el pasado se produce inevitablemente una recreación, una fabulación. El contexto ha cambiado, el contexto en la propia obra de Nietzsche ha cambiado. Y así, el renacimiento de la tragedia, del que habla en el nacimiento de la tragedia, cede el testigo a la transvaloración de los valores tomados de la tradición, principalmente la cristiana. Ahora bien, las enseñanzas del primer Nietzsche no caerán en saco roto, pese a que en adelante lo que perviva de su mirada a la historia sea el tono antimetafísico que le lleva a cuestionar la noción de origen, como bien subrayan Germán Cano y Foucault, o la de sujeto histórico.
y a criticar en adelante la adopción del modelo dialéctico para los trabajos historiográficos. Podría parecer entonces que la historia ha obviado la recuperación del mito trágico y que ha cerrado filas ante la posibilidad de que un elemento extraño, la ficción, penetre en su interior, lo cual vendría, por otro lado, a dar la razón a Nietzsche cuando se lamentaba de que la historia había quedado en manos de espíritus científicos alejados de la vida. Y sin embargo, en las últimas décadas, una de las corrientes más interesantes desde mi punto de vista en la filosofía de la historia ha sido aquella que ha saludado las enseñanzas nietzscheanas al asumir que cualquier discurso histórico es ante todo un relato más. Como apunta uno de los principales representantes de esta controvertida tendencia, Hayden White, y le cito: se puede imaginar, como dice Nietzsche, un relato perfectamente verdadero de una serie de acontecimientos pasados que sin embargo no contenga ni un solo hecho específicamente histórico. La historiografía agrega algo, lo vuelvo a subrayar, agrega algo a la historiografía con una consideración simplemente factual del pasado. Este algo puede ser una explicación pseudocientífica de por qué los acontecimientos ocurrieron como lo hicieron, pero los clásicos reconocidos por la historiografía occidental siempre agregan algo más, y creo que es la literalidad lo que es agregado. Termina así la cita de White. Literalidad implica, obviamente, fabulación, pero de ahí no puede colegirse que los hechos analizados por la historia carezcan de realidad. El pasado aconteció, es una verdad evidente, pero lo que no cabe es pretender tener acceso a aquellos hechos tal y como pudieron suceder. Entre el historiador y el objeto de su estudio se tienden varios factores que imposibilitan un conocimiento puro y aséptico de este, y uno de ellos es la narratividad ínsita a los relatos históricos. El potencial de este planteamiento, que ha sido tachado de relativista y de próximo a posturas revisionistas de la historia, revela, sin embargo, toda su amplitud cuando se ocupa de la representación de hechos traumáticos como el Holocausto y que se cree no deberían permitir la entrada del juego de las múltiples interpretaciones y mucho menos aún de la ficcionalización. Pues bien, esta nueva narrativa histórica demuestra cómo un mismo acontecimiento real admite distintos tipos de relatos históricos que empleen recursos literarios sin que por ello se deba cuestionar la veracidad del referente. Así, un cómic como Maus, en palabras de White, es una representación de acontecimientos que se representan como si hubieran ocurrido realmente. Si se desprecia el valor historiográfico de este tipo de documentos porque el lenguaje figurativo que emplean sería inapropiado ante la gravedad del hecho, puede acabar ocurriendo que este acontecimiento sea revestido de una aureola de sacralidad que lo haga, en la práctica, intocable por cualquier otro discurso salvo el histórico, lo cual, por un lado, no solo lo libra de discusiones respecto a su realidad factual, pues siga habiendo discusiones, sino que encima contribuye a hacer de él una mitología, una mala mitología. Y eso sería, eso es otra historia en la que no me puedo meter, y bueno, y aquí acabo la intervención. Muchas gracias.